que venga la gente, porque imagínense predicar y que no venga nadie porque saben que no está el pastor, es frustrante para uno, la verdad. Una vez me tocó en la casa de mi mamá, en el ministerio de barrio, los jueves que antes teníamos. De hecho, el pastor ha estado dando un anuncio ahorita que me acuerdo y voy a aprovechar la oportunidad. Si alguien puede disponer su casa para que se haga un ministerio de barrio o célula, como se le llama, acérquese al pastor y le puede decir: hermano, mi casa ahí está disponible, y él ya le va a dar las instrucciones correspondientes. Eso es aparte. Pero esa vez estaba con mi mamá, me tocaba a mí ir ahí abajo, allá al barranco, como dijo el hermano Isaí. Me tocaba ir allá, entonces estaba mi mamá nada más. Mi mamá tiene una tienda, mi mamá tiene una pequeña tienda, y solo estaba mi mamá. Ella estaba predicando, había nacidas. De repente tocan y mi mamá fresca salió a atender y yo me quedé solo predicando en la nacida. Y yo seguí predicando, dije, bueno, voy a imaginar que está lleno ese lugar, dije, bueno. Entonces le agradecemos de verdad el hecho que esté aquí con nosotros. Pero esto es muy aparte del sermón. En esta noche sea bienvenido, gracias a Dios, a mi pastor y a usted por la oportunidad. Marcos 6, de 30 a 34. Marcos 6, de 30 a 34. El cansancio es parte de nuestro diario vivir. ¿Cuántos están cansados ahorita? Amén, amén. La verdad, es cansado un poquito el domingo, pero es una bendición. Y ahorita vamos a ver el tema acerca de esto. Es triste de verdad, pues no ver a los hermanos que vienen en la mañana, que no vengan ahorita en la noche. Tienen sus razones, sus motivos, pero en lo personal me entristece el que no estén aquí, de verdad. No sé cuál sea la situación, pero es triste para mí. Marcos 6, de 30 al 34. En la mañana le decía que el año pasado pues viví una situación difícil. Estuve un 14 de septiembre en la emergencia del IX de la zona 9, y mientras todos andaban afanados allí en que no tenían los insumos necesarios para atender una emergencia, yo estaba esperando. De repente una señora empieza a gritar y se oyen los gritos de desesperación: ayuda, ayuda, por favor, doctor, venga. Y el doctor que me estaba atendiendo a mí, mi esposa estaba allí, es testigo, y simplemente ella me dice que él vio la necesidad y la emergencia. O sea, estamos en las emergencias, no tenían nada para trabajar con las emergencias. Es triste esto, pero la señora pues estaba muriendo, y al final la señora muere ahí. De repente hay un silencio. Y yo le digo a mi esposa: ¿qué pasó? Se murió la señora. ¿Y qué pasa? El doctor que me atendía a mí vio la necesidad y simplemente se hizo loco. Siguió para donde iba. No me toca, dijo él. O sea, esa no es mi área. Y es triste, de verdad, es triste. La señora muere. Y realmente, mis hermanos, la compasión y la misericordia son cosas que fácilmente se reemplazan con la indiferencia. La humanidad pide a gritos misericordia y compasión ante las situaciones de la vida, ante las injusticias, ante las impotencias y las necesidades que podemos tener o que la gente pasa. Pero realmente, ¿quién puede poner en práctica la misericordia y la compasión? Hay algo que Dios siempre ha mostrado a la humanidad a lo largo de la historia, y es compasión, amor y misericordia. Amén. Dios no está de brazos cruzados en el cielo, viendo cómo la humanidad vive, valga la redundancia, viendo cómo la humanidad se maneja o viendo cómo reacciona su creación. Jesús dijo que mientras el Padre trabajaba, Él seguía trabajando. Dios aún trabaja,
y por lo tanto Jesús seguía trabajando en la obra de Dios en el reino de los cielos. Ahora la pregunta es en esta noche, ¿qué tipo de trabajo realiza Dios? ¿Será que Dios se cansa o se fatiga? No me tiene que responder. Quiero hablar un sermón en esta noche que le he titulado La razón por la que Dios aún sigue trabajando. Y vamos a leer Marcos 6 del 30 al 34. ¿Cuánto lo tienen? Dice la palabra de Dios del 30 al 34. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y enseñado. Y él les dijo, venid, retirémonos a un lugar solitario y descansad un poco. Eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer. Y se fueron solamente ellos en una barca a un lugar apartado. Pero los vieron marchar y lo reconocieron. Entonces gentes de todas las ciudades fueron corriendo allí, adelantándose a su llegada y se juntaron a él. Al desembarcar Jesús y ver la gran multitud, se conmovió profundamente porque parecían ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche, una vez más vengo delante de ti pidiendo tu gracia, tu favor, que tu palabra en esta noche que va a ser predicada traiga un descanso sobre nuestra vida. Háblanos, Señor, claramente, Señor, trae ese consuelo, esa edificación que solamente tu palabra puede traer. Te pedimos que te lleves nuestro cansancio, Señor. Te pedimos, Señor, que te lleves nuestros problemas, las cosas que se oponen a que podamos hacer tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que aún trabajas, Señor, y lo haces por amor y misericordia. Y esta noche, mi Dios, yo te pido el respaldo de tu Espíritu Santo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La razón por la que Dios aún sigue trabajando, y en primer lugar quiero ver poniendo en obra el aprendizaje. Para este momento, hablando del texto, los 12 discípulos llamados tenían una formación, por decirlo así, sistemática por Jesús. Ellos fueron testigos de cómo Jesús sanaba, cómo Jesús predicaba el reino de los cielos, cómo Jesús hacía milagros, echaba fuera demonios, sanaba a la gente. Ellos eran testigos y fueron testigos de cómo Jesús los había instruido con su ejemplo. Pero llegó el momento de que ese aprendizaje que ellos pudieron ver de Jesús de oídas y de forma ocular, lo tenían que poner por obra. Jesús los envía a una misión y les dio el poder para recorrer las aldeas más allá de la autoridad. Lo vamos a leer, Marcos 6 del 7 al 13. Recorría las aldeas de las inmediaciones enseñando. Entonces convocó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino excepto el bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el bolsillo, que calzaran sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y añadió, donde quiera que sea, cuando entréis en una casa, permaneced en ella hasta que abandonéis ese lugar. Si en algún lugar no reciben ni os escuchan, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para que les sirva de testimonio. Sin duda os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para toda aquella ciudad, o para los de aquella ciudad. Los discípulos, habiendo salido, proclamaban que se arrepientan. También echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, después de que ellos aprenden con Jesús, que Él les enseña, cuando Jesús empieza en su ministerio aquí en la tierra, ellos fueron aprendiendo. Ellos oían las enseñanzas, ellos miraban los milagros, pero ahora era momento de ponerlo por obra y Jesús los manda a una misión, de 2 en 2. Ahora, ellos se vuelven emisarios del Señor Jesús. Y la Biblia dice que empiezan a predicar del arrepentimiento, empiezan a expulsar demonios, empiezan a sanar enfermos. Ahora, esto tiene un mensaje claro para nosotros. Estos textos nos dicen de que
no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando hay trabajo que hacer en el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene una capacidad de parte de Dios para poner a trabajar esa capacidad dentro de su obra. Somos discípulos cada uno de nosotros, y un discípulo es un aprendiz que sigue el ejemplo de su maestro, de su mentor. Alguien que quiere conocimientos para después ponerlos por obra. Esto es un discípulo. Tanto hombres como mujeres. Venimos a la iglesia para ser instruidos, para ser formados como cristianos y para ser embajadores del reino de los cielos o del reino de Dios. Mateo 10, vamos rápidamente. Mateo 10, del 5 al 6, dice de la siguiente manera, el mismo texto. Jesús envió a estos 12 con las instrucciones siguientes: por los caminos de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Algo que Marcos no nos dice, Mateo nos da esta información de que las mismas instrucciones para la misma misión, Jesús le dice: no vayáis a las ciudades gentiles y no entren a las ciudades de los samaritanos. Primero vayan a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Ahora, esto es interesante porque Mateo hace esta mención de que Jesús se refiere al pueblo de Israel como ovejas perdidas. Y Dios siempre ha visto a su pueblo como ovejas. Incluso nosotros como cristianos, por eso se le llama pastor, porque un pastor pues pastorea ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Somos ovejas del rebaño del Señor. Aleluya. Ahora, Mateo Henry dice en un comentario: la oveja es el animal más propenso a desviarse sin una guía, el más torpe para hallar el camino de vuelta a casa sin que alguien le conduzca. Por eso deben ser pastoreadas las ovejas. Por eso la Biblia dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, primeramente a su pueblo Israel, y luego la expansión del evangelio hasta los confines de la tierra, hasta nuestros días. La instrucción era clara: primero vayan a las ovejas perdidas de Israel, y quizás ellos al escuchar esta instrucción recordaron al profeta Ezequiel en el capítulo 34, donde Dios mismo promete que Él sería el pastor de su pueblo. Al ver de que los encargados o los líderes del pueblo, los que tenían que guiar al pueblo a Dios, fracasaban, Dios les promete un pastor, y ese pastor sería el mismo Señor Jesucristo, quien iba a cuidar a estas ovejas que estaban enfermas, que iba a restaurar a esas ovejas descuidadas, a las débiles y a las descarriadas, las iba a volver al camino. Ahora, Dios no está de brazos cruzados en el cielo, no está sentado en su trono agradeciendo a sus ángeles la labor que ellos hacen, ni a sus servidores. Dios trabaja desde los cielos. Amén. Dios mantiene el control del universo. Aleluya. Dios mantiene el control de la gravedad. Amén. Dios mantiene el control de la naturaleza que nos rodea, del sistema solar. Gloria a Dios. El tiempo adecuado de las cosas, los ciclos de la creación. Todo esto lo tiene bajo su control y su cuidado, y cada día Dios trabaja para que el sol salga en su misma posición, a la misma hora todos los días, para que la corriente de las aguas mantenga su curso. Todo lo tiene bajo control Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él trabaja en su creación. Dios no está rascándose la panza en los cielos, en una nube ahí comiendo galletas. Dios sigue trabajando. Le explicaba a mi hija hace un rato que me preguntaba por qué en ocasiones la luna se ve en el día. Y a veces hay cosas que uno no puede contestar, pero yo le digo, depende de la posición de la tierra, y le empiezo a explicar y yo me quedo sorprendido. Bueno, lo sabía y no sabía. No sabía que yo sabía esto. Pero la tierra tiene ciertos movimientos y de repente en cierto ciclo tiene cierta inclinación donde la luna se puede ver.
Pero yo le decía, aún en esas cosas Dios tiene el control, porque cierta desviación de la tierra pues nos descontrolaría de la gravedad. Pero Dios tiene el control de estas cosas. Por eso es de que nos mantenemos firmes en tierra. La tierra está en constante movimiento y nosotros no lo sentimos. Hasta clases de ciencias naturales les estoy dando en esta noche. Del universo y todo eso. Ahora entonces, ¿por qué Dios aún sigue trabajando? Porque Dios sabe que no dependemos de nosotros mismos. El día en que Dios le dio una tarea al hombre, ese día falla y echa a perder la creación de Dios cuando el pecado entra. Entonces dependemos de la soberanía de Dios, dependemos de su amor, de su misericordia y de su compasión. Por eso es de que Dios aún sigue trabajando. Por eso Jesús preparó a los 12 discípulos para empezar, luego los manda a una misión, y esto era poner en práctica el aprendizaje. Estamos en un aprendizaje continuo, porque lo que aprendemos lo debemos poner por obra, de lo contrario no estamos aprendiendo. Solo somos oyentes y no hacedores, como lo decía en la mañana. Santiago dice que debemos de ser oidores y hacedores de su palabra. En segundo lugar, quiero ver la razón por la que se trabaja en la obra de Dios. Volvamos al texto principal, Marcos 6, de 30 a 34. Entonces los apóstoles, después de regresar de la misión, se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid, retirémonos a un lugar solitario y descansad un poco. Eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer. Y se fueron solamente ellos en una barca a un lugar apartado, pero lo vieron marchar y lo reconocieron. Entonces gente de todas las ciudades fueron corriendo allí, adelantándose a su llegada, y se juntaron a él. Al desembarcar Jesús y ver la gran multitud, se conmovió profundamente porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora los discípulos vienen contentos del trabajo que habían realizado. Quizás vienen con hambre, con sueño, quizás vienen asombrados de lo que habían experimentado, pero también yo creo que venían cansados, porque habían ido a recorrer las aldeas. Si antes no había moto, no había carro, si mucho habían burros, pero la gente andaba a pie, era más difícil. Y Jesús es tan compasivo, mis hermanos, que les dice: está bien, vámonos a un lugar apartado y vamos a descansar. O sea, Jesús sabía que ellos necesitaban descansar. Vámonos a un lugar apartado y allí descansaremos. ¿A cuánto les gusta descansar? Amén. No se vayan a dormir esta noche. Ahora esto suena bien para los discípulos, un descanso merecido. Imagínense que un día el pastor diga: solo vamos a venir el domingo en la mañana. ¿Cuántos dirían amén? Y ya no venir en la tarde. Sería un buen descanso. Un descanso merecido, pensaron los discípulos. Un descanso bien ganado después de la hora que fuimos a hacer. El cuerpo lo necesita. Y Jesús los invita a descansar. Algo que Dios me ha mostrado, mis hermanos, es que me ha hecho entender de que Dios no ve las cosas como nosotros la vemos. Dios la ve diferente, y ahí es donde Dios tiene compasión y misericordia. Versículos 32 y 34. Y fueron solamente ellos en una barca a un lugar apartado, pero los vieron marchar y los reconocieron. Entonces gente de todas las ciudades fueron corriendo allí, adelantándose a su llegada, y se juntaron a él. Al desembarcar Jesús y ver la gran multitud, se conmovió profundamente porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora esta palabra clave, compasión. Jesús tenía y sentía compasión por la gente, y miraba como ovejas sin pastor y descarriadas a la multitud. Compasión quiere decir en griego, o significa sentir en las entrañas, y figurativamente sentir lástima y compadecer. Pero en su raíz significa intestino, lo más íntimo del ser. Esto es compasión. Ahora un comentario dice literalmente las entrañas,
eran consideradas por los griegos como el asiento de pasiones violentas y por los hebreos como el asiento de los afectos entrañables. De ahí la palabra viene a denotar misericordia, que es entrañable y se traduce como cariño. Entonces Jesús no podía hacerse de la vista gorda. Jesús, al ver la multitud, sintió cariño desde lo profundo de su ser, porque Él era humano. ¿Cuántos dicen amén? Como usted y como yo, tenían los sentimientos. Y cuando vio a la gente descarriada, espiritualmente mal delante de Dios, Él sintió esa compasión desde lo más profundo de su ser, y eso lo impulsó a hacer lo que ahorita vamos a leer. Entonces esa compasión es la razón por la cual Dios trabaja aún. Ezequiel anunció que Dios mismo pastoreará a su pueblo, y el hecho de que Jesús viniera a este mundo en carne era una pincelada o una probadita de lo que algún día el pueblo de Israel y nosotros vamos a experimentar teniendo a Jesús como nuestro pastor por toda la eternidad. Esa misma compasión es la que debemos de tener nosotros como cristianos. Y eso mismo nos impulsará a seguir trabajando dentro de la obra de Dios. Eso solamente el amor de Dios hacia nosotros va a lograr despertar esta compasión y amor por los demás. Si no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, si no hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, no podemos dar el amor de Dios. Amén. Si venimos a la iglesia, mis hermanos, y no estamos trabajando en la obra de Dios, significa que no tenemos esa misma compasión por la gente y no vemos a la gente como el mismo Señor Jesús lo mira. Y sin amor, como dice Pablo, somos como metal que retiñe, sin gracia y sin vida. Pero es un proceso, por eso es que venimos a la iglesia. No todos venimos de la misma educación, como le decía en una ocasión, no todos venimos de la misma casa, venimos de diferentes costumbres. A uno nos cuesta más demostrar el amor, el cariño, el respeto, pero por eso venimos a la iglesia, porque aquí es donde podemos adoptar el amor de Dios en nuestra vida, podemos inundarnos en ese amor y misericordia que nos llevará a sentir eso por la gente perdida. Venimos a la iglesia a aprender y poner en práctica lo que escuchamos, lo que aprendemos. Y como dice la Biblia, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Hay tanta gente que no conoce a Jesucristo todavía. Debemos dar gracias a Dios que esta noche estamos aquí. Estamos aquí disfrutando de su amor, de su misericordia, pero aún gente hay afuera que no conoce a Dios. Ahora, el texto nos habla de que el plan era descansar un rato, darse en el pasto, dormir, descansar. Quizás alguno de los discípulos llevaba su mantel, lo extendió, empezaron a sacar las canastas con comida y quizás iban a hacer un picnic. Amén, amén. Pero Jesús frustró esa ilusión. La ilusión de sus discípulos al poner en prioridad el trabajo de Dios. El trabajo en la obra de Dios, en el reino de Dios, y el descanso de los discípulos simplemente quedó en la mente nada más y en la imaginación. Jesús vio la oportunidad para enseñar acerca del reino de Dios. Nosotros hubiéramos descansado. ¿Cuántos dicen amén? Nos cuesta venir a la iglesia a veces. Ahora Marcos 34 a 36, siempre el capítulo 6. Al desembarcar Jesús y ver la gran multitud, se conmovió profundamente porque parecían ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. El tiempo transcurría y se hizo tarde, se alargó el servicio. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar está desierto y la hora es muy avanzada, despídelos para que vayan a sus casas y a las aldeas alrededor y compren pan para comer. Vámonos, porque el Transmetro ya no va a pasar. Aleluya. Hay hermanos que terminan el servicio y se despiden porque el Transmetro ya va a dejar de pasar. Es parte de la rutina, es parte de lo que venimos a hacer. En tercer lugar, quiero ver en esta noche entendiendo el mensaje. Vamos a seguir leyendo.
Nos quedamos en el 36. Despídelos para que se vayan a los lugares y aldeas alrededor y se compren algo para comer. Jesús respondió: dadles vosotros de comer. Y ellos replicaron: ¿cómo quieres que le compremos la cantidad de pan que es necesaria para darles de comer si el importe supondría de 200 denarios? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran recostar a los congregados en grupos sobre la hierba verde. Se agruparon de 100 en 100 y de 50 en 50. A continuación Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. También repartió los 2 peces. Comieron todos y se saciaron. Con los pedazos sobrantes llenaron 12 cestas, y los que comieron eran 5,000 hombres. Y muchos confirman que no iban incluidas las mujeres ni los niños, solo hombres. Ahora imagínense 5,000 personas. Imagínense, mi hermano, que cuando hay avivamiento y esperamos a las otras iglesias, a veces sabemos 100 personas y andamos afanados en que si va a alcanzar o no la comida. Ahora imagínense 5,000. ¿Qué haríamos? Yo creo que el sueldo de todos no alcanzaría. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el título del texto dice: la alimentación de los 5,000, y esto es el milagro extraordinario que quizás el texto resalta. Pero aquí podemos ver de que el reino de Dios no tiene límites, y el hacer milagros es la especialidad de Dios. Aleluya. El texto nos dice cómo Jesús hace el milagro de la multiplicación, pero la enseñanza que yo quiero ver en esta noche es sobre la compasión de Jesús por la humanidad. El milagro es un hecho. Sabemos que Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Y aunque no creamos en un Dios milagroso y poderoso, creo que la intención de Dios no es mostrarnos su amor y su misericordia antes de su poder. ¿Cuántos dicen amén? La intención de Dios primero es mostrarnos su amor y su misericordia antes que su poder. Dios lo puede hacer como quiera. La compasión de Jesús es la que nos reconcilia una vez más con Dios, porque estábamos perdidos. Porque el pecado nos separa de Dios. Pero lo que Jesús hizo en esta tierra cuando vino y se encarnó, esa compasión nos reconcilia con Dios una vez más. Entonces Jesús quería enseñarle esto a sus discípulos para terminar el día, porque la Biblia dice que el tiempo transcurría. Quizás los discípulos estaban pendientes del reloj. No hemos comido, se nos va a enfriar la comida. Ellos venían de hacer una labor por el reino de los cielos, no venían de perder el tiempo, pero Jesús quería ministrarles y enseñarles que en la obra de Dios se necesita más de misericordia y de compasión que el trabajo que podamos hacer. La compasión le llevó a olvidarse del cansancio, del tiempo extendido, del hambre quizás. Ahora esta lección sigue vigente hasta hoy en día. La compasión nos llevará a establecer prioridades dentro del reino de Dios, dentro de la obra de Dios. Habrá ocasiones, mis hermanos, de verdad les digo, que vamos a tener que sacrificar tiempo. Quizás tiempo de nuestra familia, tiempo de diversión, tiempo de nosotros. Vamos a tener que sacrificar dinero. Dinero, bueno, ahí no me quiero meter tanto. Vamos a tener que sacrificar dinero. Y ahí usted mira cómo le hace. Vamos a tener que sacrificar disposición. Vamos a tener que sacrificar nuestro cansancio y dejarlo a un lado. Vamos a tener que sacrificar muchas cosas por atender el trabajo en la obra de Dios. Y de esto se trata el reino de Dios, en que Jesucristo se tomó el tiempo, aunque sabemos que para Dios el tiempo no existe, pero Jesús se tomó el tiempo y la distancia y la disposición de ser el sacrificio perfecto para nuestro perdón. Siendo el Rey de Reyes, el dueño de todo,
se sacrificó para nacer entre gente pobre. Si Jesús tomó como prioridad su compasión por la humanidad antes de su gloria divina, porque Él sabe que sin Él simplemente estamos condenados a una eternidad sin la presencia de Dios. Ahora imagine esto, siempre lo he dicho, que hoy en día vivimos cosas malas, podemos vivir malas experiencias, quizás podemos sufrir injusticias, podemos sentir impotencia ante cosas de violencia, de un gobierno corrupto y de muchas cosas. Cosas malas suceden en este mundo porque la maldad va en aumento, y eso que la presencia de Dios está en el mundo. Ahora imagínese un lugar donde la presencia de Dios no esté. ¿Se puede imaginar esto? Solo saber que Dios no está allí ya es un tormento para mí. Jesús es el pastor que necesitamos, el que Israel necesitaba en ese momento, ante el fracaso de los líderes religiosos que solo descarriaban al pueblo. Por eso Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Primero a la casa de Israel y después a los gentiles. Ahora, como discípulos, como cristianos, como aprendices del Evangelio, debemos tomar en cuenta que en el reino de Dios hay prioridades. No se trata de nosotros, no se trata de mi familia, no se trata de mi dinero, ni de mis cosas, ni de mi trabajo. La prioridad es rescatar lo que está perdido. La Biblia habla de que para todo hay tiempo. En Eclesiastés lo puede leer. Hay tiempo para disfrutar con la familia, con los amigos. Hay tiempo para tener compañerismo entre nosotros. Hay tiempo para nosotros. Tiempo para trabajar. Tiempo para ir de vacaciones. Si tienes dinero también. Tiempo para la obra de Dios. Pero la enseñanza de hoy, mis hermanos, es que la compasión por la gente nos llevará a establecer prioridades dentro de la obra de Dios. Primero está la obra de Dios y después estamos nosotros. Jesús no vino solo por nosotros, cuando dicen amén. Jesús murió en un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y luego resucitó al tercer día por amor a la humanidad. Y eso nos incluye a todos. Amén. Nos incluye a todo el mundo. Ahora, para concluir en esta noche, si somos honestos, el hacer la voluntad de Dios en ocasiones va a ser cansado. También habrá ocasiones donde no hay ganas de hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen? Donde no hay ganas de venir a la iglesia. Yo creo que el domingo, y no lo digo con una intención equivocada, sino que lo digo con sinceridad, el domingo es el día de descanso donde pues, la mayoría no trabajamos. Y supuestamente es día para descansar. Venimos a la iglesia, venimos a recibir palabra de Dios y nos gozamos en la presencia de Dios en la mañana y en la noche. Y esto es de bendición para nosotros, para seguir una semana que viene con la paz de Dios. Pero si somos sinceros, el domingo a veces se torna muy cansado. Físicamente, como dice el hermano, tenemos que ir y regresar. A veces no alcanza el tiempo el domingo. Amén. Y nos cansamos. Amén, amén. Ahora, algo muy interesante de que la indiferencia, mis hermanos, cuesta vidas perdidas. La indiferencia que podamos mostrar va a costar la vida de la gente que se pierda en una condenación. Ahora, volviendo a la introducción que les comentaba, si el doctor hubiera atendido a la señora ese día, quizás la señora no hubiera muerto. Pero la indiferencia, mis hermanos, no lo quiero condenar tampoco, pero la indiferencia quizás le costó la vida a esa señora. No hubo quien la atendiera. La compasión nos va a llevar a hacer algo por los demás. La gente necesita urgentemente el perdón de Dios.
por sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos perdonados constantemente y lo sabemos, por eso es que venimos a la iglesia, porque dependemos de Dios, de su amor, de su misericordia. Pecamos todos los días y Dios nos perdona con su amor y su misericordia, pero hay gente que no lo sabe y no lo ha experimentado. La indiferencia es ser egoísta, y el egoísmo, mis hermanos, está ligado a la cobardía. Pidamos a Dios poder sentir en el fondo de nuestro ser esa compasión por la gente para seguir trabajando en su obra, seguir haciendo la voluntad de Dios. Yo no sé cuál es el propósito de Dios para su vida. Primero es de que esté en la eternidad con Él por medio del perdón y la fe en Jesucristo. Y segundo, no sé cuál es la visión que Dios tenga para su vida. No sé cuál es el propósito, pero Dios sí lo sabe y Dios se lo puede mostrar a usted. No sé, quizás sea bendición para su familia, quizás sea el vínculo para que sus amigos, su familia puedan conocer de Dios. Amén. Pero a veces el cansancio, la indiferencia que sentimos normalmente como personas pueden obstaculizar ese trabajo. Así que en esta noche, mis hermanos, la intención es que podamos aprender de la palabra de Dios y podamos llevar a cabo. Y recuerde, si estamos aquí es porque alguien tuvo compasión y misericordia, se tomó el tiempo en predicarnos, en invitarnos a la iglesia para que pudiéramos recibir a Cristo Jesús. Y esto mismo debemos hacer nosotros por alguien más, aunque sea cansado, aunque sea difícil, aunque cueste dinero y tiempo, vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Si estamos aquí es por amor y misericordia. Y nuestro deseo debe ser que gente nueva siga viniendo. Por eso le decía a la hermana Leti, qué bueno que venga. Para nosotros es de mucha bendición y que Dios la siga bendiciendo y a todos en cada uno. Que den un fuerte aplauso a Cristo Jesús. La razón por la que Dios sigue trabajando. Puede cerrar sus ojos e inclinar su rostro.